El apóstol Pablo decía que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. El hombre natural. O sea que hay dos tipos de creyentes. Los creyentes naturales que no han madurado todavía, no han crecido y no entienden las cosas que son del espíritu. Y están los creyentes que ya han crecido y se han unido al Espíritu Santo. Tenemos que aprender a unir nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Muy importante. El hombre es tripartita. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y hay que saber unir bien esos tres componentes para que podamos controlar, a través del Espíritu Santo, podamos controlar nuestro cuerpo, podamos controlar nuestra alma y podamos ser guiados por el Espíritu Santo. O sea que el hombre natural vive simplemente en su carne. El hombre espiritual sigue el mandamiento y sigue la voluntad de Dios. Por eso Jesús, cuando oraba, les enseñó a sus discípulos: vosotros oraréis así. Y una de las frases dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Tenemos que aprender a traer el reino de los cielos. Hay que traerlo. Y eso es algo que necesitamos madurar para poder traer el reino a lo terrenal, ¿eh? Porque el reino de los cielos no es físico. El reino de los cielos es un reino espiritual. Y no podemos, aunque se ve en su forma, cuando estamos andando en amor, estamos andando en la paz y en el gozo, estamos andando en las promesas de Dios, podemos ver el reino en nuestras vidas. Pero el hombre natural vive en su carne, y la carne se llama cuerpo de muerte. Este es nuestro cuerpo. Pablo dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice que el diablo tiene control sobre tu carne. El diablo, el espíritu de la muerte, un día u otro, este cuerpo va a ser tocado por la muerte porque tiene el control sobre este cuerpo. Ahora, nosotros tenemos que entender que necesitamos vivificar nuestro cuerpo mortal por medio del Espíritu Santo para que esto mortal se revista de inmortalidad. No sé si me estáis entendiendo. Lo mortal, por medio del Espíritu Santo, lo revestimos de inmortalidad. Este cuerpo va a estar muerto, pero tenemos que vigilar, porque muchas veces nosotros estamos dándole ventaja a ese espíritu de muerte cuando nosotros no controlamos muchas veces lo que comemos, lo que bebemos, lo que hacemos, lo que andamos, lo que miramos. Entonces todo eso va trayendo una contaminación a nuestro cuerpo y le estamos dando. No estamos viviendo en el espíritu. Por eso dice: viendo aquel siervo que su señor tardaba, dice, empezó a comer, empezó a pegarle a los otros sirvientes, empezó a alejarse de las cosas del Señor, y eso no le agrada al Señor. Entonces tenemos que vivir sabiendo que el Señor está con nosotros siempre. El Espíritu Santo, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, y porque dice que los pensamientos, el que vive los pensamientos de la carne muere, pero el que vive los pensamientos del Espíritu es vivificado, sigue viviendo, ¿eh? Romanos 8 es una expresión poderosa de lo que Dios quiere para nosotros cuando nosotros vivimos y andamos y caminamos en el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces necesitamos ser sabios, porque en este mundo el que está en el aire, la potestad del aire, las huestes espirituales, todo ese poderío de las tinieblas está contaminándolo todo. Hoy empezamos a meter en nuestro cuerpo cosas que están llenas de contaminación, comida rápida. Te comes unas patatas raras
y empiezas a mirar la bolsa, colorante, antioxidante, empiezas a mirar toda clase de cosas que están, y estamos metiendo en nuestro cuerpo una contaminación, y lo que estamos dándole más paso al enemigo para que pueda traer en nosotros una enfermedad, pueda traer un problema. Por eso necesitamos controlar y saber también qué es lo que estamos... Por eso tenemos que aprender a disciplinarnos en todas las áreas, en todas las áreas. Andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, también sabiendo que hay un mundo espiritual a nuestro alrededor. El Señor dijo que Él quería ministrarnos por medio de la llenura del Espíritu Santo y por medio del fuego del Espíritu Santo. Cuando nosotros buscamos a Dios en espíritu, la luz, porque hay una luz en cada uno de nosotros. ¿Hay luz? Jesús dijo, vosotros sois la luz. Y Jesús dijo de sí mismo, yo soy la luz. La luz es Jesús. Nosotros somos el reflejo de esa luz, pero hay una luz que ilumina. Pero fijaros que también el Señor dice, os quiero bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y el fuego es un reflejo de la gloria y del poder de Dios. Cuando el fuego del Espíritu Santo y la gloria del Espíritu Santo está en nosotros, el enemigo, el diablo, no puede acercarse. Él no puede acercarse donde hay luz. Él se acerca donde hay tiniebla, porque es el príncipe de las tinieblas, es el príncipe de la oscuridad. Él habita en la oscuridad. Por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es oscuridad en nuestra mente. Por eso cuando nuestra mente está llena del conocimiento de Dios, empezamos a ser iluminados por el Espíritu Santo. Viene más luz a nosotros, viene más entendimiento, viene más sabiduría, viene más conocimiento de Dios, nos enriquece el Señor. Y hay áreas en nuestra vida que solamente van a ser reconstruidas, porque acordaros que estábamos muertos, dice la Escritura, en delitos y pecados. Habemos sido vivificados, pero tiene que haber en nosotros una continuidad. No podemos ir hacia atrás, porque una vez que nosotros hemos conocido al Señor, una vez que hemos sido salvos, una vez que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, ahora lo que nos toca es crecer hasta la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de Jesús. Ahora lo que nos toca es seguir creciendo, seguir teniendo revelación. Por eso Pablo lo decía en el libro de Efesios, oro para que Dios os dé espíritu de revelación y de conocimiento del Señor, nos dé sabiduría. Qué importante todo esto, ¿verdad? Porque si no, nosotros vamos a andar simplemente como necios, sin sabiduría, sabiendo que a nuestro alrededor hay ángeles, que a nuestro alrededor está la gloria de Dios, que a nuestro alrededor hay poder de Dios en nosotros. Pero tenemos que aprender a ministrar ese poder en nosotros. Porque cuando Dios dice, y os daré el Espíritu Santo, vendrá sobre vosotros el Espíritu y derramaré poder sobre vosotros, ese poder tiene que ser manifestado, porque cuando ese poder es manifestado es cuando Dios empieza a obrar en nosotros. Pero hay que buscar a Dios. Por eso yo dije el domingo que hay que pagar ese precio de buscar a Dios. Amén. No es el precio de la salvación la pagó Él. Amén. No confundamos. Dios pagó el precio de la salvación en la cruz. El precio es buscarlo, el precio es esforzarse, el precio es redimir el tiempo. Cuando nosotros redimimos nuestro tiempo, le damos nuestra vida al Señor. Cada vez que tú estás sirviendo al Señor, tú le das tu tiempo es vida. Cada vez que tú estás hablándole a alguien del Señor, estás ministrando, estás perdiendo tu tiempo, tu vida. ¿Amén? Entonces, cuando tú pierdes la vida, la hallas. Pero cuando tú quieres ganar tu vida para ti mismo, la pierdes. Por eso es muy importante que nosotros entendamos. Las cosas del Señor hay que empezar a tenerlas en conocimiento. Vamos a hablar, con el poquito tiempo que nos queda, vamos a 3 temas. Vamos a hablar de la disciplina. Si nos da tiempo, hablaremos de la importancia de la obediencia. Amén. Hebreos 12, del 5 al 7. Hebreos 12, del 5 al 7. Dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él.
Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, fíjate qué palabra más importante, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y nos damos cuenta muchas veces que esta parte de querer ser disciplinado, la palabra discípulo viene de disciplina, discípulo, porque un discípulo que no tiene disciplina nunca podrá crecer en el Señor, ¿eh? Entonces necesitamos la disciplina de Dios y Dios nos disciplina. En la Escritura vemos cómo David peca queriendo hacer un censo. No fue por el censo, sino porque David deja de confiar en el Señor. Porque David todas las victorias las había ganado todas las batallas, estaba creciendo. Sin embargo, él quiso saber cuánto ejército tenía, cuánto pueblo tenía para hacer la guerra, dándole la gloria a los soldados y al pueblo que no al Señor, porque las guerras, las batallas, las victorias vienen del Señor. Y cuando él quiso censar al pueblo, quiso contar con cuánta gente contaba, dice que al Señor eso no le gustó de tal manera que lo puso en disciplina. Y le dijo el profeta: el Señor te pide que escoja entre 3 castigos. Y él escogió el castigo. Él no quiso ser castigado él mismo, pero él dijo que venga una peste destructora. Pero vino el ángel de la muerte destruyendo a más de 70.000 personas. Fíjate, hasta que él se puso en medio y empezó a clamar al Señor y pedir misericordia y pedir perdón. Y Dios paró eso. O sea, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, hacemos las cosas mal, viene algo que puede repercutirnos en nosotros o puede repercutir en la familia o en la iglesia o en la gente que está a nuestro alrededor. Eso es muy importante, que nosotros entremos siempre en la voluntad de Dios, porque cuando nosotros descuidamos la obediencia, descuidamos el hacer las cosas conforme Dios nos las pide, a veces eso trae consecuencias. Y a veces las consecuencias no vienen a nosotros, las consecuencias vienen a veces a los que están alrededor nuestro. Otro tipo de disciplina fue la de Jonás. Jonás le dice el Señor: vete a Nínive y predica. Vete a Nínive, ese pueblo que... Pero había un problema en Jonás, que era un racista. Había un problema en Jonás. Él decía: no, ese pueblo ha hecho mucho daño a Israel, ahora yo voy a ir allí, se van a convertir, se van a arrepentir, Dios los va a perdonar. No. Cogió y se fue a otra dirección. Pero le vino disciplina por eso. En el mar empezó una tormenta, ¿verdad? Un gran pez, dice, que preparó el Señor y se lo tragó el gran pez. Y hasta que en esas 3 noches, fíjate, 3 días y 3 noches, ¿recuerda eso algo? 3 días y 3 noches. Dice, como dice Jesús, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre también. Pues esos 3 días que estuvo Jonás, hasta que él no se arrepintió y empezó a alabar y a glorificar y a adorar al Señor. O sea que a veces Dios, cuando no hacemos las cosas bien, viene algo que puede hacernos volver a la corrección. La disciplina no viene para hacernos daño o matarnos, viene para corregirnos, viene para volver a ponernos en el camino. Pero dice la palabra: si soportáis la disciplina, porque hay mucha gente que no la soporta, y más en estos tiempos. Estos tiempos tú no puedes corregir a las personas. A la que tú corriges un poquito a la persona, porque son los tiempos que dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3: hombres soberbios, vanidosos, vanagloriosos, amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, ingratos, traidores. Imagínate los tiempos que estamos viviendo. Hoy a la gente no puedes corregirla como realmente debería de ser corregida. Tienes que ir con mucho cariño, con mucho amor. Y a la que levantas un poquito el listón, ya muchos no soportan la disciplina. Como yo veía en internet, en Facebook, dice:
cuando tu jefe te disciplina o cuando tu jefe te corrige o cuando tu jefe te da la bronca, no te vas del trabajo. Pero cuando te dan la bronca en la iglesia, te vas de la iglesia. Fíjate en qué punto estamos, ¿verdad? ¿En qué punto estamos? Aguantamos la bronca, aguantamos todo lo que el jefe nos pueda decir, porque de ahí depende el sustento, nuestro trabajo. Pero a veces cuando nos corrigen un poquito en la iglesia ya no lo queremos. Y deberíamos de ser al contrario, deberíamos de ser diferentes, ¿verdad? O sea que la disciplina, la corrección, la exhortación es parte importante de la vida cristiana. Y si nos deja sin disciplina, dice la palabra que ya no recibimos el trato de hijo. Recibimos el trato de gente que no somos legítimos. Dice que somos bastardos, un hijo no legítimo. O sea, en la iglesia, en el Nuevo Testamento, la disciplina se consideraba de vital importancia para mantener la pureza de la iglesia. Vamos a ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 14 y 15. 2 de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Mira Pablo aquí, hablando de disciplina a la iglesia. Dice, y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. No te juntes con esa persona para que se avergüence, fíjate. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstelo como a un hermano. O sea que este pasaje trata con los creyentes que no estaban dispuestos a obedecer los mandamientos claros de la Biblia. Nosotros quizá le decimos bienvenido a todo el mundo, pero en aquella época, cuando alguien no llevaba la doctrina o cuando alguien se iba malamente, decía, con esa persona ni te acerques, ni comas con esa persona, para vergüenza de la otra persona, para que se avergüence y entre en corrección. ¿Sabéis qué pasa cuando eliminamos la disciplina de la iglesia? Que eliminamos el temor de pecar. La disciplina trae temor a nuestro corazón. La disciplina. No sé si vosotros habéis sido corregidos por vuestros padres o han dado algún cachete que otro. Porque en aquella época los cachetes volaban, y la zapatilla, la vara y lo que hiciera falta, ¿verdad? Y tú tenías temor. Mi padre nunca me habló sobre el sexo, nunca me habló, pero cuando me hice mayor me dijo una palabra, y esa palabra fue, vital. Y me dijo, como me traigas a una chica aquí embarazada, te mato. O sea que, fíjate, esa fue toda la enseñanza sexual que él me dio, pero esa palabra se queda, ¿verdad? Y cuando yo me acercaba a una chica y me sobrepasaba con ella, digo, uy. Me retenía, me frenaba. Porque hay palabras que quedan y enseñanzas que quedan en tu mente, ¿verdad? Pero esa es la disciplina. La disciplina pone temor en el corazón. La disciplina pone temor en el corazón. Y si eliminamos una consecuencia, si eliminamos lo que Dios tiene, que es la disciplina, como resultado lo que pasa es que viene el pecado y la gente hace lo que quiere, lo que le da la gana, porque nadie lo corrige, nadie le llama la atención. Pero es muy importante que nosotros como iglesia pues seamos corregidos. ¿Amén? O sea, un discípulo está llamado a obedecer la palabra de Dios. Amén, si somos discípulos. Y si caemos en un pecado, pues es normal que alguien nos confronte, que alguien nos diga que lo estamos haciendo mal, con cariño, con amor, no públicamente, pero sí aparte hay que decirle a esa persona, lo que estás haciendo no está bien, eso está contaminando a toda la iglesia, es un problema, porque la iglesia es un cuerpo, como he dicho, espiritual, y es un cuerpo santo. Cuando metemos pecado y pecados graves dentro de la iglesia, no solamente afecta a la persona, sino que afecta a toda la iglesia. Afecta a toda la iglesia. Yo escuchaba esta tarde a un pastor, estoy escuchando a un pastor,
no sé de dónde es, porque pero dice unas verdades tan grandes. Es negro, es africano seguro, es más negro que el carbón. Y decía, lo escucho en inglés porque estoy aprendiendo inglés. Será porque algún día tendré que ir a Kenia. Hoy he hecho videoconferencia con Kenia y chapurreaba un poquillo el inglés con él. Pero bueno, pero escrito voy entendiendo y entendía perfectamente. Y él decía que cuando un hombre de Dios quiere enriquecerse, por el respeto que le tienen, por el amor que le tienen a ese hombre, la gente muchas veces no quiere hacer las cosas, pero la gente lo hace. Por ejemplo, si yo voy, por ejemplo, a Enrique, porque está aquí cerquita, y le digo, Enrique, me ha dicho el Señor que me tienes que dar 5.000 euros. Imagínate, él dice, a ti te lo ha dicho el Señor, pero a veces por el respeto, por la honra, por la consideración, pues, y si lo ha dicho el Señor, pues lo hace. Pero eso es un abuso, y es algo que no se puede hacer en la iglesia. Usar a los hermanos, usar al Señor para enriquecerse. Luego ponía otro ejemplo. Cogió a dos jovencitas, dice, le preguntó la edad, dice, ¿qué edad tienes? 18. Y tú, 20. La sacó fuera. Le dijo, si yo como pastor, fijaros lo que estaba diciendo, si yo como pastor me las llevo a mi oficina y empiezo a abusar de ellas sexualmente, ellas no van a entender, pero por el respeto, por la consideración, por el amor que me tiene, se van a dejar abusar y van a callar. Dice, pero dice, esa persona, ese pastor, ha destruido la vida de esas dos niñas, de esas dos mujeres. Dice, y el pecado que viene a ese hombre es un pecado que lo elimina completamente de la parte espiritual. Ya no puede, ese hombre, aunque luego quiera arrepentirse, y luego diga, aleluya, Dios me ha perdonado. Fíjate, yo me acordaba, algunos de vosotros sabéis, yo me acordaba de algunas cosas. Aunque diga, aleluya, Dios me ha perdonado, el pecado permanece en esa persona, porque son pecados muy graves y que, dice, automáticamente viene un demonio contaminando, no solamente afecta a ti, sino a tus hijos y a tu generación. Fijaros, la disciplina, la forma, la manera que el Espíritu Santo actúa. David fue perdonado de su pecado. David pecó, adulteró con una mujer casada, pero fíjate, el pecado que eso repercutió en su generación y en sus hijos. Sus hijos salieron en rebeldía y hubo un hijo que se acostó públicamente con un montón de concubinas suyas en medio de la plaza. Montaron allí una tienda y allí todas las concubinas de David abusó de ellas. Fíjate, el pecado de los padres muchas veces repercute a los hijos. Por eso decía, aunque yo diga que Dios me ha perdonado, ese pecado no está perdonado, porque repercute en el espíritu. Hay cosas que en el espíritu ya no se borran, repercuten espiritualmente, acaba derrumbando tu vida espiritual. Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, sí, es verdad que está hablando de ministerio, está hablando de hombres de ministerio, de hombres que por su influencia o por su poder o por su llamado abusa de autoridad sobre las personas que están a su alrededor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo ministramos el poder de Dios a la iglesia, de cómo ministramos el poder de Dios a la gente que está a nuestro alrededor. Amén. Muy importante todo eso, porque el poder de Dios hay que saber administrarlo. El poder de Dios, la autoridad de Dios. Fíjate, una iglesia que a lo mejor tiene 15 o 20.000 personas, la influencia o el poderío o el señorío que puede tener esa persona sobre una congregación. Entonces es muy importante que esas personas anden en santidad, anden en limpieza, anden en orden. Y eso es lo que menos hay hoy en día, porque son tiempos en que la gente de seguida empiezan a levantar la cabeza y empiezan a entrar en soberbia, empiezan a entrar en altivez, pierden la humildad y acaban llenos de orgullo. Pero después del orgullo dice que viene el quebrantamiento y luego viene la caída. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. En el mundo espiritual tenemos que andar con mucho orden.
Tenemos que andar en el orden de Dios, ¿eh? Tenemos que aprender a andar en el orden de Dios, porque, como he dicho al principio, la carne le pertenece al príncipe de este mundo. La carne un día va a ser arrebatada por el ángel de la muerte. Muchas veces nosotros, por no ser sabios, aceleramos esa muerte en nosotros. Tenemos que aprender a saber no satisfacer los deseos de la carne. Por supuesto que tenemos que comer para alimentarnos y estar, pero muchas veces hacemos las cosas las hacemos muy mal. Metemos cosas en nuestro cuerpo que están contaminando nuestro interior, ¿eh? Eso tenemos que aprender porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. Somos templo del Espíritu Santo y tenemos que aprender. Por eso el ayuno muchas veces es tan importante, porque el ayuno lo que hace es que saca toda la porquería que puede haber en nuestro interior, en nuestra sangre, en nuestro estómago, y trae presencia de Dios en nuestras vidas, trae gloria de Dios en nuestras vidas, trae una unión más próxima al Espíritu. Eso es importante. El ayuno fue establecido por Dios y era muy importante. Dice, entonces ayunarán, porque se quejaban los discípulos. Dice, los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no están ayunando. Dice, el que está de boda no puede ayunar, pero llegará un tiempo en que ellos ayunarán. O sea que el ayuno está establecido y hay cosas que no salen sino con ayuno y con oración. Eso es muy importante que entendamos que tenemos que aprender a caminar en el Espíritu, y que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu vayan unidos en una misma dirección. ¿Amén? Porque cuando nuestra carne está haciendo de la suya, estamos provocando cosas en nuestro interior que pueden luego ser dañinas para nosotros. ¿Amén? Entonces, Dios nos guarda, por supuesto que nos guarda, pero somos nosotros muchas veces los que no nos guardamos. Somos nosotros. No le echemos luego las culpas al Señor. Si hemos abusado del alcohol, si hemos abusado de las grasas, si hemos abusado de tanta contaminación que hay por tantas cosas, porque tenemos que aprender a tener ese dominio propio que nos dice la palabra. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio, para saber controlar y llevar todo nuestro cuerpo en la dirección correcta. ¿Amén? Eso es muy importante. Eso también es difícil. Y yo creo que lo próximo va a quedar para la semana que viene, que será la importancia de la obediencia. Se nos queda cortito, ¿verdad?, las reuniones de los viernes. Tenemos que aprender sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría e inteligencia. Amén. Para que no seamos insensatos, sino que seamos prudentes en todas las cosas. Amén. Y el diablo no se va a acercar a nosotros. Nosotros nos iremos con el Señor cuando nos corresponda y que nos lleve sano. Que nos lleve sano. Amén. Yo me quiero ir sano a la presencia del Señor. Eso es muy importante. Que Dios nos bendiga.